Bárbaro. Ya quedó. Ya está grabando. Si quieren, espero un minuto más y ya Sí, arranco. dale, tranquilo. ¿Ya les compartiste el link? ¿Ya les compartiste el link? Va a llegar. No, aún no, porque espero, porque después la gente que entra tarde no lo ve en el chat. Ya, está buenísimo, está. Te los pasas un poco más Después tarde. yo le digo, cuando terminemos, si te parece, le digo a Yelén que reduzca lo que pone y así yo puedo entrar con mi escritorio y poner el... Está. Bueno, Perfecto. estoy un poco congestionada, así que discúlpenme la voz gangosa. También. Hola Guillermo, ¿cómo andás? Buen día, ¿cómo andan? Bien. Yo también un poco telefónico. Así que hoy se van a salvar de mis comentarios. No, por favor. Bueno, empiezo entonces, no más. Bueno, yo, como saben, la mayoría soy Ayelén, soy residente de tercer año de cirugía del Hospital Regional de Mar del Plata. Como siempre, agradecerles a todos la oportunidad de presentar. Cuento con... Es un varón de 28 años de edad que tenía una herida de arma blanca autoinfligida, región esternal izquierda. En la imagen, este es el paciente. ¿Sí? Bien. Bien. Las 10:15 aproximadamente de la mañana, cuando ingresa el paciente al shock room, ingresa con una vía aérea permeable, un cuello no evaluable, tenía cianosis cefálica. El cuello no evaluable, el paciente era extremadamente obeso. Entrada de aire disminuida de modo simétrico, una frecuencia respiratoria de 16 y una saturación de 90. Una tensión arterial de 80-50, una frecuencia cardíaca de 120 y un índice de shock de 1,5. El paciente entra nubilado y con aproximadamente un Glasgow de 9/15. Y bueno, la herida de arma blanca que veíamos en la foto previa para esternal izquierda, cuarto espacio intercostal aproximadamente. Conductas con este paciente, esto es en realidad para iniciar la discusión, si tiene un shock, qué tipo de shock puede ser, qué tipo de reanimación y con qué estudios o qué conductas iniciales realizaría con este paciente. Dejo esta filimina que es la del estado general, si les parece. Bien. Tremendo caso, Helen. Me imagino estar ahí que te llegue el paciente, ¿no? Y encima obeso. Sí. Bueno, abrimos la discusión. Una pregunta, ¿entrada de aire disminuida bilateralmente o solo del lado izquierdo? La verdad es que, bueno, viste, además de que el paciente era obeso, entra con el Glasgow disminuido, así que no sabemos si era claro porque había alguna afectación o más que nada por el tema de que hipoventilación general, digamos. Hipoventilación se da en los dos lados, poco. Sí, era simétrico. Simétrico, está. Hipoventilación. Aquí Guillermo aclara que pesaba 140 kilos y tiene una cianosis cefálica, dato bien importante. Bueno, queda abierta la discusión en la sala, a ver si alguien quiere hacer algún aporte. Les voy a mostrar de nuevo al señor. Sí. No parece tan gordo. Pobre. Mi compañero que va a presentar, hay una foto después que se ve, él es grandote ya. Lo que decís, No te quiero decir gordo, pero sos grandote y es 2 veces mi compañero. Era enorme. Bueno, ¿quién opina? Camilo, vamos, que pusiste ahí, tenemos un fast, pregunta. Camilo, a ver si querés, ¿qué harías? Buen día. No, este paciente claramente es un paciente para control de daño desde el vamos, con reposición siguiendo el control de daño, con activación del protocolo de transfusión masiva. Pregunto si tenemos un FAST
para ver el pericardio. ¿Hicimos FAST? Hicimos FAST, que lo iba a comentar un poquito más adelante, porque sí es de las primeras conductas que hicimos en el inicio. Nosotros le vimos que tenía... Pará, no cuentes lo que le encontraste en el FAST, no cuentes todavía, pará. ¿No? Bueno. No, pará. Guardate esa carta bajo la manga. Pablo Caviglia levantó la mano. Pablo, ¿cómo andás? Hola, buen día. ¿Se escucha? ¿Sí? Sí, adelante, Pablo. La gran preocupación en este paciente con una cianosis cefálica, un índice de masa corporal importante y probablemente un cuello difícil de intubar, es en principio, me parece, la vía aérea. Este paciente se nos puede complicar y se nos puede morir inmediatamente por un problema mecánico. La cianosis esa clínicamente hay que pensar si este paciente tiene un neumotórax hipertensivo, si tiene un gran hematoma que le está comprimiendo la vía aérea, digo por el lugar donde tiene la herida de arma blanca. Es decir, me preocupa, sí, el FAST creo que va a aportar elementos como también descartar un taponamiento cardíaco en este paciente. Pero la preocupación, lo primero en el ABC, acá, el A creo que es un tema muy, muy importante a tratar. Así que no sé si en forma paralela yo estaría evaluando justamente la posibilidad de ventilarlo, de intubarlo al paciente antes que se nos muera. ¿Puedo hablar? Dale, Pablo. No, con respecto a lo que dice Pablo, ahí lo que veo, digo, estamos acá, la vía aérea permeable, y el miedo a mí que me da, que no tenga un neumotórax hipertensivo, ¿no? Que yo primer gesto tal vez que yo haría es llenarle el tórax izquierdo, aparte del IFAS, ¿no? ¿Verdad? Pero en esa situación está empalado en el hemitórax izquierdo, hipotenso, obviamente código rojo, todo eso, el plan de transfusión, yo capaz que primero empezaría por ahí. No sé qué está, Fernando, levantaste la mano. Sí, yo estoy de acuerdo. Es un enfermo complejo, ¿no? Es un enfermo complejo porque uno trata de aplicar la sistemática de la TLS y dice, bueno, tenemos un problema en la A. Yo creo que el problema de la vía aérea de este enfermo creo que es secundario A, en principio, ¿no? Como decía Pablo, se le puede estar comprimiendo la vía aérea, puede tener una hipertensión endotorácica. Yo creo que tiene un problema, o por lo menos tendríamos que sacarnos de la cabeza los problemas de la B posibles que tenga este enfermo, que de alguna forma nosotros tenemos que explicar esta cianosis que tiene el enfermo, y que indudablemente nos despejen el camino a ver cuánto es el impacto de la C en este shock. Es decir, un trastorno de su hemodinamia, ya no de causa obstructiva, sino no de obstructiva por neumotórax a tensión, sino que puede ser obstructiva por taponamiento cardíaco, además de tener un sangrado no externo, pero sí interno. Entonces, eso creo que lo complejiza en un enfermo que además creo que no podemos dejar de ver eso, que es un paciente obeso, ¿no? Eso hace más difícil. Yo quería hacer estos razonamientos antes de que Ayelén nos contara que les dio el IFAS, porque después, bueno, ahí se van a empezar a aclarar algunas cosas. Pero yo creo que en prioridades, pensando en que la vía aérea se está afectando secundariamente a otro problema, yo concuerdo con Pablo Cantileno, que yo arrancaría frente a la duda, por resolver la B, de pronto una toracostomía digital, o le puncharía el hemitórax izquierdo, pensando que puedo tener un hemótorax de tensión a ese nivel. Y bueno, reevaluar el enfermo, las cosas se hacen en forma simultánea, ¿no? Pero digo, arrancaría por ahí y lo reevaluaría inmediatamente y ver qué impacto tuvo mi primer maniobra sobre la situación global del enfermo, hemodinámica sobre todo, sobre su cianosis. Acá Pablo Baúl está escribiendo en el chat, drenaje pleural izquierdo, nos descarta el neumo. No sé, Pablo, si querés hablar. Sí, no, es lo que está diciendo. No, Pablo Baúl, digo, Pablo Baúl, que está hablando en el chat. Perdón. Pablo Baúl.
No, no se escucha, Pablo. No. Ahí puso ¿Se que escucha ponía un muy drenaje bien? pleural izquierdo. Un drenaje ¿Puedo pleural hacer una izquierdo. pregunta? De comunicación. No, es solamente eso, el drenaje, yo también estoy de acuerdo con lo que dijeron antes, el drenaje nos va a descartar, nos va a manejar un neumotensión, vamos a ver si mejora ahí, vamos a ver cuánta sangre viene por el tubo, si no mejora eso está probablemente taponado, bueno, y hay que entrar, pero la intubación yo no la haría en el shock room, la haría en pabellón, por todo lo que se ha conversado antes, los otros Ateneos, del efecto que tiene la intubación sobre la hemodinamia, ¿no? Lo haría en el momento de entrar. Eso, lo veo. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Dale, Camilo, dale. Sobre todo para ti, Fernando. Digo, casi que nosotros tenemos perimido extraer cuerpos extraños en el showroom, pero creo que alguna vez escuché que algunos cuerpos extraños, o sea, algunos elementos, cuando están en el área precordial, cada vez que el corazón late, generan una nueva herida, ¿tá? Que sería la excepción a la regla. ¿Qué pensás de eso? Que no lo escuchaste de mí. Perfecto. Gracias. Muy amable. Andrea Potter levantó la mano. Sí, no para opinar lo que vamos a hacer ahora, porque yo conozco el caso, entonces en esa parte me voy a guardar, sino para... yo no estaba en el momento que ingresó este paciente, supongo que ingresó en las condiciones que estamos viendo en la foto, pero lo que sí me gustaría es, porque por ahí hay no cirujanos acá o gente que hace prehospitalario, si yo encuentro a este paciente en prehospitalario, lo que tengo que hacer es inmovilizar ese cuchillo. Ese cuchillo no puede venir en esas condiciones como está en la foto en la ambulancia. Tiene que estar fijado de alguna forma. Creo que por ahí era como para agregar eso. En el prehospitalario lo que puedo hacer fuera de todo lo normal es inmovilizar ese cuchillo. Bien. Gracias, Andrea. Bueno, Ayelén, adelante. Bueno, nosotros lo que hicimos fue colocarle la mascarilla con oxígeno, ¿sí? Lo reanimamos con 1000 de suero fisiológico. Avísenme si no se escucha en algún momento, porque me parece que el internet me está andando medio lento. Y le hicimos el IFAS, que veníamos hablando, el cual era positivo en saco pericárdico, con bastante líquido que colapsaba las cavidades derechas, y se veía que la contractilidad estaba, digamos, disminuida, y las pleuras era negativo. Tenía movimiento de pleura. ¿Sí? Es una imagen, bueno, cuando estamos haciendo en realidad, ahí se ve un poco más el sobrepeso. Sí. Cuando le estamos haciendo la ecografía cardíaca en showroom, y este es un video que en realidad es representativo, no es de nuestro paciente, ¿sí? Bueno, ahí eran 10 y 25, habían pasado 10 minutos entre que lo reanimamos, le hicimos la ecografía, le pusimos el oxígeno, nos acomodamos. Conductas con este paciente, a la reanimación el paciente no respondió. Ayelén, Sí. disculpame que te interrumpo, Sí. pero yo quiero destacar una cosa. Acá se ha demostrado justamente lo importante que es el IFAS, porque yo a propósito te dije que no nos contaras, que te la guardaras, y con lo que teníamos de este paciente, porque de pronto estás en un lugar que no tenés IFAS, en un centro periférico, no tenés ecógrafo, todos nos jugamos a drenar el tórax. Y en realidad el IFAS te demostró que su shock, que fue obstructivo, no se debía a una motora de tensión, tenía un taponamiento cardíaco. Entonces digo, cómo la relevancia que tiene este estudio, que lo tenemos al lado de la camilla del enfermo, para poder tomar conductas adecuadas. Además de las otras que ustedes tomaron, que también son adecuadas, no poner una mascarita de oxígeno, creo que ninguno de nosotros hizo. Sí, ahora cambia. Camilo, ¿querías hablar? ¿Que levantaste la mano? Y otra vez, insistir con los cristaloides. 1000 de cristaloides me parece mucho en este enfermo con chocado. Más bien sangre, cuanto antes mejor. Y no hay duda que esta enfermo hay que hacer una toracotomía, una esternotomía, paciente con herida penetrante, con derrame pericárdico con el ECOFAS, creo que hay que hacer una esternotomía, una toracotomía anterolateral izquierda, de acuerdo a los materiales que tengamos, a la experiencia del cirujano, etc. Perfecto.
Muy Yo no bien. sé si estoy tan de acuerdo con Camilo en esta situación particular, puntual de este paciente, porque yo creo que estuvo bien lo que se hizo, porque este es un enfermo que no estamos hablando que se está muriendo examinado, está taponado. Entonces tenés que revertir la situación de taponamiento cardíaco con volumen hasta que llegues a hacer la operación y lo decomprimas. Si no, al momento de inducción anestésica y con los efectos de la droga, precisamente el induction, este enfermo puede llegar a parar. Yo no estoy tan en desacuerdo en este paciente en particular, que si bien decimos que es trauma penetrante, hay que hacer restricción de cristaloides, todo lo que sabemos, pero este tiene otra situación. Está taponado, tiene colapsadas las cavidades derechas y yo creo que requiere, sí, un volumen para que durante la inducción anestésica este enfermo no pare. Perfecto. Muy bien. Bueno, Ayelén, adelante, ¿cómo lo manejaron? A ver. Bueno, el paciente no había mejorado con la reanimación, tenía una tensión arterial de 75, una frecuencia cardíaca de 120. Dice, oh, qué bien esperado. Y acá un poco la pregunta es si lo llevamos a quirófano a hacerle esa toracotomía, le hacen una punción pericárdica, le hacen la toracotomía en la sala de emergencias. Polo, levantaste la mano, a ver qué opinás. Sí, yo no tengo duda que lo llevo a sala de operaciones de entrada y se come la tali de entrada. Capaz que alguno dice que es demasiado, pero ya he tenido por lo menos 2 de estos enfermos que me llegaron a la puerta, uno en Clínicas, otro en el Maciel, y estamos acá con Pablo y lo llevamos directamente. Perfecto, Polo. Gracias. ¿Alguien más quiere opinar? Fernando. Álvaro levantó la mano. Y Pablo Caviglia. Sí, totalmente de acuerdo con la postura del Folo, digamos, sería para bloque quirúrgico, no intentaría ninguna maniobra más en la sala de reanimación, no haría más nada, la llevaría directamente a bloque, sobre todo teniendo en cuenta la obesidad del paciente y las dificultades técnicas que podemos tener. Le haría una toracotomía anterolateral y bueno, y ahí trataríamos de ir resolviendo al enfermo, pero no le haría punción, no le haría pericardiocentesis, punción como punción pericárdica evacuadora, no. Como terapia puente también está demostrado que no sirve. Yo lo llevaría directamente a bloque quirúrgico para hacerle la toracotomía. Gracias, Álvaro. Pablo. Sí, Pablo. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Capaz que no me expliqué bien al principio lo de la vía aérea, no era intubarla de entrada, sino evaluar una vía aérea difícil y predecir la situación. Con respecto al abordaje, sí, llevarlo a bloque quirúrgico, pero hay una cuarta opción, me parece, en este paciente en particular, que es la esternotomía. Yo lo que veo es una herida de arma blanca autoinfligida paraesternal. Sí. Y yo no sé en cuánto ese taponamiento pericárdico que tiene el paciente es por lesión miocárdica o por lesión de grandes vasos, que no sea la raíz de la aorta y cuyo abordaje va a ser más fácil por esa otra vía. Veo muy cerca la herida esa, la veo muy paraesternal, no la veo muy lateral. Así que no sé si tenemos la posibilidad de una esternotomía, capaz que sería la vía de elección, no sé, a discutir. Buenísimo. Gracias, Pablo. Sí, de acuerdo contigo. No sé si Fernando o Guillermo o Andrea, ¿alguien quiere opinar? ¿Alguien? No sé si quieren les comento cómo seguimos, pero bueno. Yo quería decir un detalle. Esta situación va a depender también, tenemos que tener en cuenta dónde estés, ¿no? ¿Verdad? Yo les quería un poco también preguntar, porque es verdad que la punción pericárdica evacuadora no se utiliza más, pero también depende del lugar donde estés. Yo tengo un caso de un paciente que cayó en un hospital, un cuidacoche que cayó en un hospital pediátrico y ginecológico, y bueno, y el gesto que hicieron lo mantuvo vivo mientras lo trasladaban al hospital nuestro. O sea, eso también un poco, no sé, le quería preguntar a los que tienen más experiencia, Andrea que levantó la mano, o a Fernando o a Guillermo. Y también quería decirle el tema de si estás en un lugar ideal, una toracotomía en el shock room, o sea, en una bahía con todo,
capaz que es lo más efectivo, porque el traslado depende de donde esté el quirófano, capaz que ahí se puede parar con un taponamiento. O sea, la idea es actuar lo más rápido posible. No sé si Andrea, que levantaste la mano, a ver si podés contestarme esta pregunta. Sí, empiezo por el tema de la punción pericárdica. Yo creo que esa opción que vos das es válida. Yo creo que de hecho es la única opción válida que yo le veo en este momento. En este paciente, si llega en un lugar con menos recursos, a donde no hay un cirujano que pueda hacer una toracotomía, o no hay anestesista, no hay la posibilidad quirúrgica, creo que la única posibilidad de sobrevida que tiene es hacer una punción evacuadora, dejándole algún catéter, usando un set de subclavia, por ejemplo, un set de vía central, colocándole un catéter y ir durante el tránsito evacuando ese hemopericardio para que intentar llegar al lugar a donde realmente se puede hacer el tratamiento definitivo. A mi modo de ver, es la opción que tendríamos en un lugar con pocos recursos, a donde no se pueda hacer la cirugía y donde no haya un cirujano que pueda hacer nada. Y con respecto a la esternotomía, yo coincido con Pablo, realmente la esternotomía a mí me encanta como incisión. El problema que tengo es que las 3 últimas veces que quise hacer una esternotomía en el hospital han sido una complicación atrás de la otra. Es más, hemos presentado acá un caso donde intentamos todos los métodos, pasamos por todo, porque obviamente el esternótomo, cada vez que lo queremos usar en la emergencia, se rompe, claro. Y entonces empezamos que con el leche, que con la Shigli, que con, entonces terminamos tardando mucho más. Y si bien es una incisión que a mí me gusta y que realmente para este caso yo la elegiría con los ojos cerrados, también el medio, que es un poco a lo que vos te referías recién, te condiciona. Entonces ya después de 3 pacientes a donde no pude llegar a ningún lado, termino entrando por una TALI en todo el mundo, porque sé que con la esternotomía, por una cuestión de insumos, no voy a poder llegar a ningún lado. Entonces es como que es una excelente incisión. Nosotros un poco que la descartamos a veces por esto. Una cosa antes de dar la palabra a Fernando. Vos dijiste toracotomía anterolateral izquierda, ¿no? Y no sería, pregunto, como opción porque yo tampoco tengo experiencia con la esternotomía. Entonces te pregunto, Andrea, como opción a la esternotomía, hacer un clamshell que te permite un mejor abordaje. Yo tengo experiencia con eso y llegás bien arriba. Si no tenés experiencia, no tenés materiales para la esternotomía. Estoy de acuerdo con Pablo que es un buen abordaje en este caso, pero el clamshell no sería... Sí, en realidad yo te digo TALI porque arrancaría por una TALI, arrancaría por una izquierda. Y siempre a la izquierda lo que hacemos es cortar el cartílago costal superior y inferior, y si no tiene buen campo, cortamos el esternón, y si no nos alcanza el campo, seguimos para la derecha. O sea, digamos que como puntapié inicial, con la idea de que podamos progresar si es necesario. Bien, gracias, Andrea. Fernando. Sí, buenísimos todos los aportes. Yo coincido totalmente con lo que había dicho Pablo Cabil, y ahí añado la rafirma Andrea, que la esternotomía puede ser un buen abordaje para este paciente. Y en relación a la esternotomía con las limitantes que dice Andrea, que es tal cual lo que nos puede pasar acá también en tantos lados, ¿no? Después uno termina optando por entrar por la izquierda por la razón del artillero, aunque no fuese una idea a priori, bueno, capaz que para este paciente no era lo mejor. Recordando aquella ayer encontró muerta una médica de urgencia. Que nos ayer enseñó encontraron Ricardo, muerta una médica del hospital de urgencias. A ver, alguien tiene un micrófono abierto, por favor. Silencio. ¿Sí? Aquella maniobra que nos enseñó Ricardo Cerrada, que es cortar 2 o 3 cartílagos en sentido cefálico que permiten ampliar mucho el campo de la TALI. Creo que un poco de lo que hacía alusión a Andrea ahora al final. Claro, sí, eso no va, se cruza para el otro lado. Y en relación a la pericardiocentesis como maniobra, digamos, para contemporizar cuando uno, tiene o que trasladar al enfermo hacia un bloque quirúrgico que está lejos, o bueno, no puede hacer acceder ya a la toracotomía. Esto me trae memoria de que hay una cantidad de instructores a TLS, es el paciente I de la 9ª edición de la TLS, en el que precisamente se le coloca
un catéter de Saldinger y se lo va evacuando sucesivamente hasta que se pueda resolver ese enfermo, que se recibió en un lugar donde, bueno, los recursos son limitados, no tengo posibilidad de abrirle todas, y bueno, sí, salimos del paso, el enfermo se está muriendo taponado a través de esa maniobra, que ha caído un poco en el desuso, que ya prácticamente, obviamente que la pericardiocentesis no se utiliza con fines diagnósticos, sería una maniobra de salvataje extremo frente a una situación en la cual no tengo otra posibilidad de acceso quirúrgico de un enfermo que sí tiene indicación de toracotomía. Entonces, el paciente ahí de la edición anterior. Gracias, Fernando. Bueno, Ayelén, ¿cómo siguió? Bien, bueno, les cuento. Nosotros decidimos llevarlo a quirófano al paciente. Hasta acá coincidimos con la mayoría de lo que han diciendo, no lo habíamos intubado todavía, y decidimos llevarlo a quirófano, ¿sí? El tema es que nuestro hospital, que es una cosa hermosa, no andaba ninguno de los 6 ascensores del hospital, entonces no podíamos subir a quirófano. Salimos, vamos a tratar de subirlo a quirófano, estamos 2 minutos, 5 minutos dando vueltas y no había ascensores, así que decidimos volver rápidamente al shock room otra vez. Bueno, y decidimos hacer obviamente la toracotomía en shock room. Damos aviso a la gente de quirófano para que bajen, por lo menos las instrumentadoras, con una caja más adecuada para hacer la toracotomía, y armamos una especie de mini quirófano en 2 minutos en el shock room. Nosotros vamos a hacer la toracotomía en shock room, serían las 10:30 más o menos. Disculpame, Ayelén. Sí. Disculpame la interrupción. Sí, no hay problema. En esta situación excepcional, en la cual, bueno, tuvieron que volver y tenían que armarse para la toracotomía y todo, haber hecho de emergencia, me refiero en esta situación, una ventana pericárdica con fines de compensar al paciente, para evacuar el derrame pericárdico y, bueno, después seguir con la toracotomía, ¿podría haber sido efectivo? Perdón, Pablo, perdón, Ayelén. No, la verdad que realmente en ese ir y vuelta al ascensor, el paciente de los signos vitales perdió el pulso radial y nos pareció que cuando volvíamos para una toracotomía de reanimación, en este caso ya obligada. Pablo, una cosa, además teniendo en cuenta que este hombre si era un gran obeso, entrar así, es más fácil capaz la toracotomía en esa situación que hacer la ventana, ¿no? Por la obesidad, digo. Me sacaste las palabras, Nico, iba a contestar exactamente eso. Yo no sé, en el shock room, a donde no tenemos los medios y a donde la luz es bastante poca, bastante escasa, si no es más fácil hacer la toracotomía que la ventana pericárdica en este caso. Sí. Porque por ahí con la toracotomía incluso estamos hasta más cancheros, por decirlo de alguna forma, porque tenemos muchas toracotomías de reanimación hechas, entonces para nosotros es más fácil ir a la toracotomía. Pero realmente, no sé, me parece que sería muy difícil hacer una ventana pericárdica en este paciente encima hiperobeso. Exacto. Gracias, Andrea. Bueno, Carlos puso, yo creo que la ventana se reserva solo para pacientes estables. Puso el doctor Pilasi. Carlos, no sé si querés ampliar. ¿Cómo te va, Carlos? Hola, ¿qué tal? Sí, yo no tengo ninguna experiencia usando ventana fuera de un paciente estable, y es lo que dicen los libros, que básicamente uno lo hace para hacer diagnóstico, o la técnica de Nafsaria, que es como para aunque uno sepa que tenía un derrame pericárdico, para estar seguro que no hay un sangrado activo. Entonces, en un paciente que está hemodinámicamente mal, como este paciente, que íbamos a un plan de abrir el tórax por alguna vía, no sé si tendría mucho sentido hacerlo por ventana pericárdica. Lo otro es que en general, y me ha pasado bastantes veces en toracotomías, que el coágulo es grande, o sea, es un gran coágulo. No sé si sería tan fácil sacarlo por una ventana pericárdica, y sobre todo en un paciente con esas características como un gordo. No sé, hay otros pacientes que a lo mejor pudiera ser más fácil llegar, pero no sé, me parece que eso, y en una situación de servicio de urgencia donde hay menos luz, hay menos todo, la caja de toracotomía, yo creo que también hay que a lo mejor
simplificarnos ahí, porque no necesitamos una caja de tórax para hacer una toracotomía. La caja de toracotomía debiera ser una cosa muy simple que tenga un bisturí, una tijera y un separador y a lo mejor un par de clamps y nada más. No necesitamos una caja de tórax. Esto es para salir del paso y seguir al quirófano. No es para reemplazar el quirófano. Entonces no creo que hay que complicarse mucho y yo creo que a lo mejor habría que estandarizar eso y en los servicios de urgencia tener a alguien que esté capacitado para hacer una toracotomía, no tiene por qué ser un cirujano, puede también ser un emergenciólogo, y una caja de tórax adaptada a esa situación, que es lo mínimo que necesitamos. No necesitamos una gran cosa, ni que baje la instrumentadora, eso está bien si es que uno lo tiene, pero a veces puede retrasar el procedimiento que en este caso es para salvar la vida del paciente. Tal vez, Carlos, yo pensaba eso porque no tenemos caja de tórax en la emergencia. Y como un procedimiento rápido, pero estoy de acuerdo. Gracias, Carlos. Gracias, Pablo. Juan Carlos, levantaste la mano, Folo. Totalmente de acuerdo con lo que dice Carlos. Lo único que me parece que en nuestros hospitales ningún emergentólogo se va a meter a abrirle el tórax a nadie. Se caen para atrás. O sea, no tienen ni idea. Se desparraman, pero de a montones, ¿no? O sea, creo que los cirujanos van a ser los únicos que van a estar capacitados y seguramente los cirujanos mayores, o sea, toda nuestra generación. Los más chicos te quedan mirando como diciendo, ¿qué está haciendo este anormal? Bueno, me parece que por ahí, capaz que tenemos que insistir en que los más chicos también se incorporen en esta dinámica y tratar de explicarles bien claro que son maniobras básicamente resucitadoras. Nada más. Gracias, Folo. Guillermo levantó la mano y después Carlos. Guillermo. Sí, nosotros tenemos hace varios años una caja, como bien dice Carlos, adaptada, ¿no? Minimalista para lo que es la toracotomía de reanimación, pero bueno, en esta situación en particular, por el físico del paciente y por la ubicación del cuchillo que era bien medial, y no sabíamos qué ampliaciones había que hacer, bueno, pedimos que nos trajeran aparte una caja de tórax, sobre todo con instrumental para cortar hueso, porque bueno, pensamos que podría llegar a ser necesario en este caso en particular, pero sí, siempre tenemos una caja preparada justamente con un instrumental como menciona Carlos. Gracias, Guillermo. Carlos. Sí, solamente comentar que la gente no está preparada porque no ha tenido instrucción, pero eso se puede resolver haciendo un curso. En Londres, por ejemplo, acá, toda la gente que hace guardias, sean urgenciólogos, o sean anestesistas, o sean cirujanos, tienen que saber hacer una vía aérea quirúrgica y una toracotomía. Para empezar, no significa que vayan a hacer todo el procedimiento, pero pueden empezar mientras viene un cirujano. Y eso, acá los cursos se hacen y es solamente una cosa de oportunidad para aprender. La técnica es fácil, por lo tanto, no es que sea una gran formación, es un curso. Y se puede hacer con animales o con cadáveres. Y acá incluso ese curso se ha llevado a emergenciólogos que nunca lo han hecho antes en quirófano, que nunca lo han visto y lo han tenido que hacer en la calle, porque el sistema hospitalario acá lo permite, y han tenido buenos resultados. Entonces yo creo que está bien que esa sea la situación actual, pero eso no debiera ser una excusa para no avanzar y entrenar entonces a los más jóvenes y a lo mejor al que está el jefe de la guardia o alguien, gente que tenga un poco más de experiencia, porque más que el procedimiento, que es fácil, como repito, es la indicación. Yo creo que eso se puede cambiar. Gracias, Carlos. Camilo, levantaste la mano. Sí, algunas cositas para los más jóvenes. En estas maniobras de emergencia hay que extremar los cuidados con los accidentes, ¿no? Sobre todo cuando se hacen con instrumentos que no son del todo adecuados. Y segundo, hemos aprendido de nuestros maestros que cuando uno hace una toracotomía de reanimación o de emergencia, se debe drenar el emitor derecho. ¿Qué opinan en este caso? No sé, a ver. En simultáneo, ¿no? En simultáneo. O sea, se hace la toracotomía anterior lateral izquierda de reanimación y se drena el emitor derecho. ¿Qué opinan en este caso? No sé, Andrea, Nico, Carlos, que levantaron la mano. Sí, yo iba a decir algo acerca de lo que dijo Carlos Pilasi, pero con respecto a tu pregunta, Camilo, no termino de entender. Vos estás diciendo como rutina en toda toracotomía hacer drenaje del tórax derecho. Nosotros particularmente no lo hacemos y no le estoy viendo mucho sentido, a no ser que haya algo por lo cual merezca la toracotomía derecha.
Bueno. Gracias. Para mí, a mi modo de ver. Y con respecto al tema de educación, yo obviamente coincido con vos, Carlos, es falta de entrenamiento, de eso no tengo duda. El problema es que nosotros no tenemos emergenciólogos, prácticamente no hay especialistas en emergentología. Los médicos que se encuentran en las salas de guardia y a cargo de los shock room son médicos sin ningún tipo de especialidad, no solamente que no son emergenciólogos, sino que tampoco son ni cirujanos, ni anestesistas, ni clínicos, ni ningún tipo de especialidad, y que la mayoría de ellos están recibidos hace 3 días. Entonces, realmente para llegar a tener una cantidad de médicos, es más, es algo que estuvimos discutiendo ayer en la guardia, tanto con Guillermo como con Alberto Sack, cómo hacer para incentivar la educación, que es todo un problema para nosotros y que ya se nos están terminando las ideas. Realmente coincido con vos, es falta de entrenamiento, pero se nos plantea toda una disyuntiva porque hay que enseñarles desde hacer una vía aérea con una intubación orotraqueal hasta colocar una vía central, entonces tenemos un gran camino por adelante que no es imposible, pero sí muy difícil. Gracias, Andrea. Nico y Carlos levantaron la mano. Nico. Buen día. Lo de Camilo me parece que una vuelta se lo escuché me olvidé a quién se lo escuché. Aurelio Rodríguez. Sí, claro. Aurelio Rodríguez. Exacto, Aurelio. Y yo creo que es en otro tipo de enfermo, no sé si es un traumatismo cerrado o alguna herida múltiple por bala, o si uno tiene duda, no vamos a dudar de ponerle un dedo del otro lado, ¿no? Pero en este enfermo que tenemos el IFAS que nos descarta el problema pleural del otro lado, me parece que no aplica. Acá en Chile, como dice Andrea, los médicos son médicos jóvenes, médicos que no tienen experiencia, no saben ni poner una vía central, nos piden a nosotros que le hagamos la pleurocentesis, ni que hablar de una pericardiocentesis. Digo, eso son cosas que hace el cirujano. Digo, capaz que por un curso por intermedio o algo de eso, alguien se podría animar, pero yo creo que igual que el FOLO, que un médico acá en Chile, no sé lo que pone Guillermo de la Paz ahí del punto de vista legal, no creo que te puedan complicar en un paciente que se está muriendo, si hay alguien que se anime a abrirle el tórax y hacer lo que tiene que hacer. Digo, eso no me complica, pero lo que me complica que creo que no hay ningún colega que no sea cirujano que pueda hacer una toracotomía, porque no hacen ni otras maniobras que son de médico urgenciólogo. Bien, gracias, Nico. Carlos, levantaste la mano. Sí, solo con respecto a la toracotomía, al drenaje derecho, en un paciente en paro, sí, son las indicaciones en un paciente en paro traumático de descomprimir ambos tórax, pero en un paciente que sabemos que el problema está a la izquierda y que descartamos el problema a la derecha, me parece que rutinariamente, si el paciente no está en paro, es una excepción, no drenaría el lado derecho a menos que tenga una indicación clara para hacerlo. Eso. Y con respecto a lo que hablaba Andrea de las formas de enseñar, eso también generalmente el segundo problema que tenemos es el problema de costos, pero una forma fácil de hacerlo, que acá tienen bastantes medios, pero para ahorrar costos y por un tema de la legislación del uso de animales, se hacen con cerdos muertos. O sea que ni siquiera es comprarlo básicamente en la carnicería. Y hacer la toracotomía, y se enseña, es más fácil enseñarle partir a una persona que no ha hecho nunca una toracotomía, y es lo que le decimos a los urgenciólogos, no hagan izquierda, hagan clamshell. Después nosotros arreglamos el problema, pero es más fácil, van a tener una visión más amplia y van a saber qué es lo que tienen que abrir y van a evitar dañar cosas, porque la exposición es mucho mayor. Entonces en gente con menos experiencia es mucho mejor hacer un clamshell, aunque nosotros también con más experiencia también lo hacemos en casos indicados. Claro. Gracias, Carlos. Camilo, vos levantaste la mano. Sí, yo estoy vivo gracias a que alguien me colocó un tubo en la calle. O sea, estamos muy lejos en nuestro país de eso. O sea que el entrenamiento en el prehospitalario es fundamental, como decía el doctor. Les repito, yo estoy vivo porque alguien que yo no pude agradecer me colocó un drenaje en la calle, y me llevó a un centro asistencial. O sea que el entrenamiento en el prehospitalario es fundamental. Y en el intrahospitalario, como decía la doctora, nosotros tenemos internistas. O sea,
internistas o médicos generales que ven una gota de sangre y paran, ¿no? O sea, no hay chance de que hagan ninguna maniobra invasiva, ninguna. Por ahora, ¿no? Gracias, Camilo. Bueno, Ayelén, conseguinos contando a ver cómo siguió. Bueno, les cuento. Dale. Bueno, un poco del abordaje, esto ya se discutió, lo fuimos charlando. Nosotros decidimos arrancar con la toracotomía anterolateral izquierda. Ahí está. No sé si se reproduce el video. No, medio entre cámara lenta se reproduce, pero sí. Creo que se me traba el internet, perdón. Ahí le puse pausa. Se ve bien, se ve igual. Ok, porque me empieza a fallar cuando le pongo play. No, sacale tu imagen, o sacale tu video y capaz que funcione un poco mejor. A ver. Bueno, le hicimos la toracotomía anterolateral izquierda a este paciente. Lo que encontramos era que tenía, y descomprimimos el pericardio, ¿no? Tenía una abundante cantidad de sangre y enseguida empezamos con las maniobras de reanimación, ¿no? Con compresión de la aorta y reanimación de, digamos, cardíaca directa, porque el paciente realmente estaba casi en paro inminente, ¿sí? Estaba muy hipotenso, sin pulsos, con una cianosis cefálica que era importantísima, así que bueno, eso fue lo que se realizó en un primer momento, ¿sí? ¿No removieron el cuchillo? ¿A qué altura estaba la lesión? Ahí está, voy sacando los sonidos porque no removimos el cuchillo, mejoró la contractilidad cardíaca cuando drenamos el taponamiento y no veíamos en un primer momento un sangrado activo, evidente, y tampoco podíamos ver bien la zona donde entraba el cuchillo, ¿no? Porque estaba un poco más arriba y medio central. Claro, estaba más arriba. Que decidimos ampliar, empezamos con el esternón y decidimos ampliar a una incisión de tipo clamshell, ¿no? Que es un poco lo que vamos a ver en estos... Ella es instrumentadora, se habían venido, como dijimos, de arriba de quirófano. Creo que ahora más adelante se ve un poco lo que es la contractilidad del corazón, que había mejorado. Nosotros seguíamos igual con el clampeo aórtico, ¿sí? Con manual, y ampliamos hacia la derecha. Voy a adelantar un poco. Ahí hicimos algunas maniobras por... Ahí está, ahí se ve que están terminando de ampliar. Bueno. No entendí, ¿el arma blanca estaba todavía en posición? Estaba puesto. Yo en ese momento, que era la que había masajeado el corazón y estaba clampeando la aorta, cuando yo toco por el dorso siguiendo el corazón, hacia lo más atrás que pude, la verdad es que se sentía el cuchillo, pero sobre el dorso de mis dedos. Como que no estaba clavado en el corazón o en un vaso, sino como que estaba ya afuera. ¿Sí? Ahí hay otro video. Lo sacamos ahí igual en breve, ¿no? Pero bueno. ¿Y no encontraron? Ahí se ve lo que está marcado con las flechas, el clampeo aórtico. ¿Cómo? ¿Y no encontraron la lesión, por lo que leo ahí, drenaje, taponamiento, grueso coágulo, sin hallar lesión sangrante? Qué tema ese. Perdón, paré el video porque ya se me traba, perdón. Decime de nuevo. Perdón, no encontraron la lesión, que eso a veces pasa. No en ese momento, ampliamos, igual volvimos a mirar y no encontramos una herida que estuviera sangrando activamente en ese momento. ¿Sí? Y ahí es donde planteamos, que es lo que ustedes medio comentan, si retirar el cuchillo en sala de emergencias, ¿sí? O qué hacer.
para ese momento justo también nos avisan que lo que era el ascensor se había arreglado. Ahí va. Claro, entonces, da para pensar que está en la aorta ese cuchillo. Allá se lo ve. Solo levantó la mano. Juan Carlos, sí. Sí, da esto que está contando Ayelén, yo no sé si le saco el cuchillo acá en la reanimación, ¿no? O sea, me parece muy arriesgado y hay que tener toda la logística. A mí me daría mucho miedo también, salvo en algún lugar donde esté todo muy cerca, si no sé si nos sigo, pido que me traigan todo, que me sigan trayendo cosas e implemento un bloque operatorio ahí abajo, ¿no? O sea, no lo muevo de ahí. Me da muchísimo miedo mover a un enfermo que está inestable, que está con una clamshell, llevarlo a la sala de operaciones, traslado lo que pueda de la sala de operaciones, que me traigan mejor luz, que la instrumentadora ponga una mesa en serio, o sea, que el anestesista esté ahí al lado, que bajen todo lo que es necesario para proseguir un procedimiento ahí abajo. No sé si está en condiciones de trasladarse. Me quedan muchísimas dudas. Sí. Yo lo que dijo Pablo es un gran packing y traslado al blog, y le agregaría el cirujano cardíaco también. Carlos puso clamshell. ¿Qué pusiste a ver? Pablo. No, es una pregunta. Si cuando hicieron el clamshell, que ya tenían un poco más de visión, se podía ver la punta del cuchillo. No se veía, Carlos fue, ¿no? No se veía, sí. Pero sí yo rodeaba el corazón con la mano y sentía en el dorso de mi mano la punta del cuchillo. No estaba entrando. Es decir, el cuchillo no estaba en contacto en ese con el momento corazón. A ningún lado. Lo sentía Bien. a través del pericardio. Estaba afuera, digamos, y no veíamos sangrado activo. Yo lo sacaría sin duda, entre otras cosas, para lastimarme. Claro. Sí, estaba pensando en lo mismo, que se desalojó digo, y ya no vamos a ver la lesión o el cuchillo entrando a la lesión. Yo creo que se desalojó y tenemos una herida más arriba, como en el tronco de la pulmonar o en la salida de la aorta, un poco más arriba. Si el corazón lo estamos viendo todo y no tiene lesión y la herida más arriba. Y me pareció interesante lo que dijo el Folo, digo, no sé si me voy con ese paciente a bloque quirúrgico o lo sigo operando ahí, pero bueno, necesitamos más abordaje y llegar más arriba para descartar una lesión más alta. Gracias, Nico. Carlos y Guillermo levantaron la mano. Carlos. Sí, solo como recordar la razón de por qué no sacamos los cuchillos en estos casos, que la razón es que uno cree que o uno le está dando al cuchillo una capacidad de tamponar una herida y que por lo tanto no se está exsanguinando el paciente porque el cuchillo está tapando el hoyo por donde entró. Si el cuchillo no está haciendo eso, no tiene ninguna razón de que lo mantengamos ahí. Entonces, en este caso que sabemos que el cuchillo está fuera del corazón, aunque ya haya hecho la lesión fuera, porque probablemente nos puede lesionar más al paciente o a alguno de los cirujanos. Gracias, Carlos. Guillermo. Sí, coincido. Yo creo que, como decía Nicolás, cuando se hizo la clamshell, que fue bastante amplia, con 2 separadores, ahí inevitablemente se movió el cuchillo de la zona que había lesionado la punta y después se transformó en un elemento peligroso para nosotros, por lo cual en ese momento se decidió, bueno, un poco lo que se estaba discutiendo justamente de sacarlo. Bien, gracias, Guillermo. Camilo, levantaste la mano. Sí, lograron levantar el corazón con una Duval y ver bien el dorso, porque a veces hay mínimas lesiones que no llegan a abrir el ventrículo y que causan un taponamiento cardíaco. Ya me pasó tener una lesión puntiforme que sangra en un momento, hace un taponamiento cardíaco al enfermo, pero el ventrículo no está lesionado. Claro. O sea, con una Duval lograron levantar el corazón, paró el enfermo en ese momento. En ese momento, Camilo, el paciente estaba recién saliendo del paro y no quisimos hacer maniobras muy duras. Como no había un sangrado activo, decidimos en ese momento un poco tratar de controlar. En realidad, en ese momento lo que más empezó a sangrar, porque el paciente levantó su hemodinamia, fueron las mamarias, que nos obligaron a maniobras de ligadura, porque empezaron a sangrar mucho las mamarias. Sí. Gracias, Guillermo. Carlos, levantaste la mano. Sí, solo era para comentar que obviamente que hay que explorar el corazón por la parte de atrás si uno no encuentra una lesión por anterior, pero no es el momento.
El paciente está inestable y cada vez que uno luxa el corazón, el paciente va a entrar en paro. Entonces eso hay que hacerlo con un paciente bien reanimado, hay tiempo, uno puede poner incluso una compresa debajo del corazón y se va al quirófano y eso lo hace con el paciente en mejores condiciones, porque si lo hacen ahí, aunque tenga indicación de hacerse, no es el momento, el paciente se les puede parar de nuevo. Bien, gracias Carlos. Bueno, Ayelen, a ver, continúa a ver cómo... Bueno, nosotros retiramos en el shock room, no vimos ningún sangrado activo ni lesión evidente en ese momento. Se recupera el funcionamiento del ascensor y nosotros lo que decidimos es, esto un poco creo que lo discutieron, es trasladarlo a quirófano al paciente. ¿Sí? En quirófano, estos creo que no son los videos, ¿no? A ver. Sí, son videos. Ah, no eran, está bien, eran fotos. Decidimos trasladarlo a quirófano para el cierre del tórax y para terminar de explorarlo, digamos. La verdad es que, como decíamos, no encontramos ninguna otra lesión. Acá en los videos se ve como lo irrigamos con un poco de agua tibia. Seguimos explorando, pusimos gasas, secamos, vimos si venía algún sangrado activo de alguna región. Perdón, ¿el traslado a Block fue con la aorta clampeada? Perdón, repetime porque con el video andando no escucho. Ah, perdón. ¿El traslado a Block fue con la aorta clampeada? Sí, seguimos con la aorta clampeada. Yo me quedé con la aorta clampeada hasta el final. Bien. Sí. Había mejorado la contractilidad, la aorta estaba bien turgente, pero estaba igual en quirófano con alto requerimiento de vasoactivos en el paciente. Bien. Juan Carlos, levantaste la mano. Sí, bárbaro lo que hicieron, pero ¿cuánto tiempo pasó entre que lograron colocar el clamp en la aorta, hacer el clampeo, y la revisión final en sala de operaciones? O sea, para mí los tiempos a veces son como siempre, te da miedo de que esto, bueno, durante el traslado se pare nuevamente o que se defonde desde el punto de vista hemodinámico y que nos quedemos sin enfermos durante el traslado. O sea, ese es el riesgo a tomar. Fue todo muy rápido. Desde vos me preguntás, desde que hicimos las maniobras en quirófano, en shock room, hasta que lo llevamos a quirófano. Y desde que lograron hacer la toracotomía, clampear, hasta que lo revisaron nuevamente en tomógrafo. ¿Cuánto pasó? ¿40 minutos? ¿Media hora? ¿1 hora y media? ¿1 hora 15? Porque digo, me parece que el enfermo en todo ese transcurso, digo, y la reanimación la llevó adelante básicamente el emergentólogo que está con ustedes en Reanima y después el anestesista. ¿Llegaron a pasarle sangre? Claro, perdón, Juan Carlos, sí, se llegó a pasarle, empezó a recibir 4 de sangre y 4 de plasma. No hicimos clampeo como habitualmente no hacemos, que lo que hacemos es que un operador aprieta con la mano la otra contra la columna, porque en el showroom nos resulta más rápido, bueno, como no hay buena iluminación, la iluminación adecuada, y que en este caso fue Ayelen, y estuvo permanentemente con la mano apretando, era lo que marcamos hoy, una flecha roja, permanentemente con la mano apretando la aorta torácica descendente hasta que llegó el paciente a quirófano. Pero entre la toracotomía y la reanimación y llegar a quirófano no fue más de media hora. Ahí creo que figuraban los tiempos. Perfecto. Carlos, levantaste la mano. Sí, porque tengo una pregunta, porque, a ver, este paciente se paró porque tuvo un shock obstructivo, tuvo un taponamiento cardíaco. Por lo tanto, ese paciente, una vez que uno resuelve el taponamiento, abre el pericardio, drena lo que estaba ocluyendo y impidiendo que el corazón se llene, y habiéndole pasado 4 de sangre y 4 de plasma, no entiendo por qué el paciente necesita todavía mantener clampeo aórtico y vasoactivos. Hay algo que no cuadra acá. Porque el paciente, si yo tengo un taponamiento cardíaco y lo manejo, debiera mejorar. No debería necesitar ni más sangre, porque eso no sangra mucho, un sangrado mínimo. A lo mejor podemos darle un poco para reanimar, pero ese no es su problema, no es la hipovolemia. Y tampoco deberíamos, entonces, por lo tanto, deberíamos haber podido sacar el clamp y no deberíamos tener clamp con vasoactivos y con sangre. Algo que no cuadra acá. Gracias, Carlos. ¿Alguien levanta la mano? No tengo el nombre, un iPhone. Perdón, que no sé. Hola. Alguien levantó la mano, pero no está el nombre de la persona. Bueno, Guillermo.
Sí, un poco para completar ahí, para responderle a Carlos que tenía esa inquietud que realmente son importantes. Bueno, había un taponamiento, no había un sangrado, digamos, por la lesión en sí, pero después fue bastante cruenta la toracotomía Clayet, el sangrado de las mamarias, cuando el paciente empezó a repuntar, ahí hubo pérdidas sanguíneas, y después lo que veíamos cuando Ayelena aflojaba la mano es que el paciente se caía nuevamente. Era un corazón muy grande, no sé si tendría alguna patología previa, aunque era un paciente joven, pero bueno, en definitiva, el paciente a pesar de todo eso seguía inestable. Y después en quirófano, anestesiología, bueno, le agregó los vasopresores. Fue más que nada en quirófano, no en la sala de emergencia, lo de la infusión de vasopresores. Entonces eso un poco complementa el contexto. Gracias, Guillermo. Carlos, levantaste de nuevo la mano. Sí, solamente va a preguntar un poco, porque ya estábamos claros en que, ok, hubo un componente de sangrado de las mamarias. Las mamarias sangran muchísimo. Pero un paciente, ¿qué edad tiene? Que perdón que llegué un poco tarde. Un paciente obeso y... 30. 70. No. 30 años. 30, ok. A veces esto, bueno, no sé qué otros factores de riesgo tenía, pero sería importante también ver el electro, si había alguna alteración del trazado del anestesista, si pudo verlo. A mí me ha pasado, tenemos la capacidad de poder hacerlo acá, de hacer un eco intraoperatorio transesofágico. Pero bueno, sin tener eso, al menos uno podría mirar si es que había alguna alteración, algo más que me pudiera explicar esta hipotensión y este requerimiento de vasoactivo, porque a mí igual me sigue haciendo ruido. O sea, entiendo que puede haber habido un sangrado, pero un sangrado que ustedes vieron, porque era desde que se hizo la incisión. Entonces, más o menos uno puede estimar exactamente cuánto sangró. Y dándole volumen a un paciente de 30 años debiera repuntar. O sea, igual me sigue llamando la atención y me gustaría buscar otras cosas que pudieran estar contribuyendo. Ya teníamos el otro lado también abierto, así que eso tampoco podía ser un neumotórax del otro lado. Y la herida, no sé, como es un cuchillo, a veces el cuchillo puede entrar y después devolverse y estar en otra parte. ¿Había lesión hacia el abdomen? No, Carlos, no. Bien. Herida autoinfligida, era solo ahí para external izquierda. Y de bien. Antecedente, lo único que sabíamos es que era esquizofrénico y era la segunda vez que intentaba esto. ¿Y el equipo qué estaba pensando? ¿Cuál era los diagnósticos diferenciales que estaban pasando? ¿Cómo le estaban atribuyendo esta hipotensión al sangrado entonces? Yo pensé en ese momento que al haber controlado lo quirúrgico, ¿no? O sea, ya haber liberado el taponamiento, no había lesiones de grandes vasos, en quirófano tuvimos mejor luz, pudimos separar un poco más la herida. Yo pensé que podía haber algún evento isquémico, algún infarto de miocardio con secuela del shock, del paro cardíaco en un paciente de ciertas características obeso, y bueno, eso podría estar explicando por qué el paciente no mejoraba del todo, ¿no? Bien. Nico, levantaste la mano y Andrea. Nico. Sí, pero era más o menos por lo mismo que estaban explicando. Me estaba llamando la atención, digo, lo mismo que a Carlos, que no esperaba un sangrado tan grande. Claro, lo de las mamarias y todo contribuye, pero otra causa del sangrado. Claro. Y bueno, y más me preocupa que no encontramos una herida que produjo un sangrado realmente. Exacto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a ir sin ver la herida? ¿Le aumentó la presión al paciente para ver si sangra? Digo, me preocupa eso, más que nada que no encontramos la herida original, digamos. Exacto. Porque por ahora sangró más de las mamarias y de la toracotomía que de la herida en sí. Exacto. Andrea, ¿habías levantado la mano? Sí, porque también hay que contemplar el contexto y el por qué el paciente necesita los inotrópicos o no termina de revertir el shock. Me parece que en parte está por todas las situaciones que se vivieron. No sabemos cuánto tiempo desde que se clavó el cuchillo hasta que llegó al hospital pasó y no tuvo reanimación durante el camino. Llega al hospital, se le pasan 1000 de fisiológico, de Ringer lactato, de cristaloides, y después se pierden alrededor de 5 a 10 minutos valiosos para este tipo de pacientes, con un paciente taponado y con 75 de sistólica, buscando un ascensor en el hospital que funcione. Se recorrieron 6 ascensores, y después recién pudimos volver al shock room y hacer la toracotomía del paciente. O sea, el trauma es tiempo dependiente, todos lo sabemos, y el shock, por lo tanto, también. Entonces, yo no sé, obviamente este paciente puede tener una complicación isquémica y fue lo que se pensó,
pero creo que en parte esta falta de respuesta del paciente tiene que ver con este shock que no fue revertido en tiempo y forma por estas complicaciones que no podíamos solucionar de otra forma y que se dieron en el contexto de este paciente. Y un poco por eso fue el nombre de esta charla, el doble comando. O sea, un comando es el que uno quiere hacer y otro comando es el que el universo y los ascensores nos indican. Bueno, gracias, Andrea. Pablo Caviglia. No, el otro tema, hablando del contexto, como decía Andrea, es ver en qué contexto se dio este intento de autoeliminación o autoagresión. A veces no solo el cuchillo, sino además está intoxicado el paciente. Y es una letra chica en el contexto del sangrado y todo, pero a veces la repercusión hemodinámica y todas las respuestas son consecuencia también de un cuadro tóxico del paciente. No sé cuánto de fármacos está recibiendo, si también tuvo un intento de autoeliminación asociado a la herida de arma blanca, etc. Creo que es algo que a veces uno no lo valora o se da cuenta después. Gracias, Pablo. Bueno, a ver, contanos, Ayelen, cómo siguió. Bueno, les cuento. Bueno, estos videos ya un poco los vimos, paso. En conclusión, en quirófano no hallamos otras lesiones, el ritmo cardíaco era aceptable, pero con altas dosis de vasopresores, tenía sangrado en napa de ambos hemitórax y de la pared torácica, y un poco ahí de cómo cerrar el tórax. La verdad es que no hallamos más nada, que era lo que contábamos. Bien. Y la pregunta es, ¿cómo cerrarían el tórax? ¿Cómo cerraría el tórax? ¿O lo dejaría abierto? A ver, Camilo, vos levantaste la mano. No sé si Pablo levantó la mano de nuevo. Camilo. Doctor Caviglia, ¿quiere hablar? Pablo. Pablo. No, ahora Pablo bajó. Caviglia. Camilo, dale. No, yo creo que este paciente para control de daño desde el vamos, o sea que el tórax habría que dejarlo abierto, empaquetado con un vacuum, o simplemente cerrar la piel, llevar el enfermo al CTI, corregir el rombo de la muerte y después cerrarle el tórax. Y es esencial hacer un ecocardiograma, ¿no? En el CTI para ver complicaciones que pueda tener. Bien, gracias, Camilo. Folo y Nico levantaron la mano. Folo. Sí, un poco lo que decía Camilo, capaz que yo lo cierro el tórax, la piel, aproximo a alguna cosita y se va directamente al CTI y mañana vengo con alguien más, ¿no? Y el ecocardio es creo que primordial. Me parece que si el enfermo tiene una chance, la va a tener con una buena reanimación en la UCI. Gracias, Folo. Nico. Este tórax lo cerraría, pensaría a ver si tengo que dejar compresas adentro. Le pongo una bolsa de nylon que se interponga entre la pared torácica y los órganos del mediastino y los pulmones. Le pongo compresas como intercostal y le cierro bien a presión la piel. Así cerraría, no le dejaría un VAC en este paciente, pero no sé. He dejado VAC también. Bueno, a ver, Ayelen, cuéntanos. Bueno, nosotros cerramos así, como comentaba un poco Nicolás. Hicimos un cierre transitorio tipo, con bolsa de Bogotá, en el cual pusimos la bolsa que se interponía, digamos, entre lo que son los órganos del tórax, y después arriba las gasas y el packing y el cierre de piel, y el tubo de avenamiento pleural, obviamente, para los hemitórax, ¿no? Después de eso llevamos el paciente a la terapia, ¿sí? Pero no tuvo una buena evolución. Nos quedó ese sabor un poco amargo. Pese a que no tenía ninguna lesión, tuvo una evolución tórpida con un shock refractario y fallece en menos de 24 horas al día siguiente.
Una pregunta que creo que comentó ahí, o no sé si entendí bien, Carlos Pilasi. Este sangrado, pregunto, ¿no? Puede también que te al no encontrar ninguna lesión en ningún lado, que puede ser el sangrado del el pericardio que genere un taponamiento, ¿puede llegar a sangrar tanto? Sí, lo que comentaba ahí es que a veces la lesión puede haber sido de la mamaria con el cuchillo y haber lesionado la mamaria y el pericardio y la mamaria sangrar hacia el pericardio. Ahí está. Entonces, de esa forma, podrías tener un taponamiento cardíaco sin tener una lesión miocárdica, digamos, o que la sangre normalmente en el taponamiento cardíaco viene de la cavidad cardíaca y sale al pericardio. Pero en algunos casos más raros, podría venir como desde afuera. Y a lo mejor este caso podría ser, si no tenía lesiones miocárdicas, podría ser. Ahora, ¿por qué funcionó así? ¿Por qué el paciente, a pesar de... Yo creo que lo que se hizo está perfecto. Estoy de acuerdo en haber dejado el tórax parcialmente abierto, porque un paciente que seguía con este sangrado en napa, que no era de corrección quirúrgica, era de corrección médica, por lo tanto el paciente vamos a tener que volver en algún momento. Ligaría obviamente las 4 mamarias, eso sí, las 4 mamarias, estoy hablando de los 4 cabos de las 2 mamarias. Sí. Si no la ven, hay que buscarla con una cosita, molestarla con alguna, identificarla y ligarla igual, porque a veces se colapsan y pues se ponen a sangrar en el postoperatorio. Dejarlo abierto pensando en volver, pero como en todos los pacientes de trauma severos que entran en este ciclo, hay un punto de no retorno y uno nunca sabe, uno está jugando que ojalá estemos todavía en la parte en que podemos devolver al paciente, pero hay un periodo en que el paciente no sale. Si además se agregó un problema de contractilidad porque el paciente además se infartó, bueno, no tenemos cómo saberlo a menos que hubiera alguna, por eso que comentaba a ver si podíamos, las enzimas en este caso no te van a servir mucho porque van a estar alteradas, pero lo que sí haría obviamente una eco transesofágica, que en este caso sería la indicación, y ver monitoreo de 12 derivadas eléctrico, digamos, de monitor electrocardiográfico. Pero incluso a lo mejor se veía normal y el paciente se murió porque ya entró en este vortex, porque por más que uno intente sacarlo, uno tiene cierta capacidad de acción y después de un cierto punto el paciente inevitablemente se va a morir. Pero creo que la lección de acá me parece que es que se hizo todo, yo creo que como perfecto. El problema es que, bueno, no podemos salvar a los pacientes aunque hagamos todas las cosas bien. Y a veces haciendo las cosas mal en otros lugares, los pacientes igual sobreviven. Así que creo que también está para tenerlo en cuenta. Pero creo que acá el equipo lo hizo súper bien, así que felicitaciones por mi parte. Gracias, Carlos. Guillermo levantó la mano, Nico y Fernando. Guillermo. No sé. Un breve comentario antes de los comentarios de Nicolás y de Fernando, como para cerrar el caso. Sí, en quirófano todavía persistía esa incertidumbre si estábamos dejando alguna lesión desapercibida, porque el paciente no estaba, digamos, con la tensión arterial al máximo como para que uno vea lo que sangrara, y ese fue un motivo para dejar el tórax lleno de packing con gasas. Aparte de la coagulopatía, fue ese motivo también, que no quedase alguna lesión desapercibida y de alguna forma contenerla hasta que se pudiese respirar el paciente. Ese fue el motivo del tórax abierto y contenido, ¿no? Muchas gracias por los comentarios, muy buenos. Gracias, Guillermo. Nico. Sí, no, lo mismo que Carlos. Yo creo que este enfermo, si pensamos que tuvo una lesión que hizo sangrar bastante, puede ser la mamaria hacia el pericardio, pero no creo que haya sangrado tanto, así que propongo que tenemos otra, como nos pasa tantas veces que el paciente fallece, que no sabemos de qué falleció, no sé si hay sumado alguna enfermedad de fondo, algún infarto, alguna cuestión miocárdica, cardíaca, que no la... Y la pregunta es, ¿el páquina o el control del daño en el cierre torácico aguantó bien? No fue que el paciente siguió sangrando y se murió de coagulopatía, sino de algo que no sabemos. Y creo que se hizo todo lo que había que hacer, más imposible. Claro, aparece el fantasma de la herida desapercibida, pero bueno, nada que hacer. Gracias, Nico. El doctor Donelli, antes de darte la palabra, Fernando, pregunta si se le hizo la necropsia, que eso es importante. Sí. No escuché, perdón. No, sí. Guillermo, preguntó el doctor Donelli si se le hizo la necropsia. Sí, siempre se hace en estos casos la necropsia, pero no tenemos resultado, ¿no?
y hay posibilidad de conseguirlo, porque sería interesante ver cómo estaba la función del miocardio, entre otras cosas. Sí, exacto. Perfecto. Gracias, doctor Donelli. Fernando. Bueno, yo me quiero sumar a las felicitaciones de Carlos, porque realmente ustedes lo manejaron estupendamente bien a este paciente, muy complejo desde el inicio, desde que llegó. Y realmente hubo un momento que en el relato de Ayelén, cuando ya en sala de operaciones y después de todas las adversidades, que el ascensor, que todo, la verdad que me sentí como en casa, porque me ha tocado vivir esas cosas también. Y uno dice, bueno, no estoy en el peor lugar del mundo, estas cosas pasan en otro lado también. No, es tremendo. Después de todo ese camino terrible, hubo un momento en el relato de Ayelén que yo dije, este enfermo se muere. No me preguntes por qué, pero este enfermo se muere, y creo que es eso, es el vivir, el sentido de lo que decía Carlos, es el punto de no retorno, ¿verdad? El punto que el enfermo llega un momento en que gastó toda su reserva fisiológica, y hagamos lo que hagamos, tomemos la medida que tomemos, lamentablemente se nos va a ir escapando, y bueno, y lo que pasa, y uno a veces se queda, decir, por ahí se murió, ¿qué pudimos haber hecho diferente, no? Y yo creo que, bueno, como dice Carlos, una vez hace todas las cosas bien y los enfermos se mueren, y otros, a pesar nuestros, logran sobrevivir. Sí, claro. Esto me recuerda una frase de Warren, cuando a principios del siglo XX, que no se conocían los mecanismos fisiopatológicos del shock hemorrágico, decía y definía el shock como una pausa momentánea en el camino hacia la muerte. Y creo que sí, que este paciente hizo esa pausa ante nosotros, se lo peleó todo lo posible, pero tenía un rumbo marcado inexorable, y que traspasado ese punto de no retorno ya no iba a regresar, porque capaz que nos queda todavía mucho por aprender en el manejo del shock hemorrágico, y capaz que, bueno, este es el estado actual de nuestro arte, y dentro de unas décadas, no sé, un montón de años, no sé cuándo, pero las cosas tal vez se enfoquen de una forma diferente, y aún estos pacientes en esta situación podamos tener otra respuesta para ellos. Pero al día de hoy creo que ustedes hicieron y le dieron todo lo que se querían dar, y yo, bueno, no tengo más que felicitarlos. Realmente un caso interesantísimo, muy complejo y muy bien manejado. Gracias, Fernando. Hay un pequeño, sí. Perdón, hay un pequeño caso más que sucedió ahora hace pocos días, muy cortito, sí. Similar, y sí, quería comentar que, bueno, la idea de traer este caso es que era como un detonante para charlar un montón de cosas, ¿no? En las vías de acceso, fallece, así que estuvo muy bueno para nosotros también. Muchas gracias, Ayelén. Yo lo que quería agregar es, me sumo a todas las felicitaciones, un excelente caso, como siempre un gran aprendizaje. Y lo otro que quería pedirte, Ayelén, que minimice la pantalla, sí comparto con ustedes en el chat para que les den el certificado. A ver si puedo meterme en mi escritorio. ¿Querés que pase las diapositivas? ¿Va a comentar el otro caso o querés ponerlo ahora? Perdón, entendí mal. Comentar el otro caso y después achicá así lo... Pero Pablo, sí. no precisa minimizar la pantalla ella para que vos compartas. A ver, ¿y cómo haces? Ella no pedía dejar de compartir. Vos minimizás tu pantalla. Pero no puedo, porque como está toda la pantalla de ella, no puedo ver los iconos de minimizar, ¿entendés? Apretás Escape. A ver. Ay, gracias. Bien, gracias, Fernando. Yo había pensado en esa opción, pero ahora no me daba cuenta. Era la situación estresante de que... Ya lo logré. Soy de madera, perdónenme. No pasa nada. Le doy la palabra a Federico, que es mi compañero de año. Fede, ¿estás ahí? Sí. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Sí. Dale, sí. Perfecto. Bueno, más que nada, como comentaba Aye, estos dos casos que traemos hoy son casos muy recientes que nos pasó en el hospital a nosotros. Uno fue el viernes pasado y el otro la semana anterior. Y que la idea un poco era, bueno, hablar, como hoy mencionaban, no me acuerdo quién fue el doctor que lo mencionó, que quizá algunos cirujanos más jóvenes se rehúsan a las toracotomías en shock room, y ver que en realidad tienen indicación, salvan vidas, y
bueno, si bien no son en estos casos el desenlace, pero hay que seguir haciéndola porque en algún momento siempre van a tener su efectividad, ¿sí? Así que bueno, el caso que les traigo, que traemos ahora, bueno, yo soy también residente de tercer año, siguiente Aye. Es un herido de arma blanca múltiple, ¿sí? De 30 años, que lo trae la ambulancia a eso de las 3 menos 10 de la mañana, ¿sí? A nuestro hospital. A esa hora nos dan aviso a nosotros, a eso de las 3 de la mañana, y después pudimos recabar información de que este incidente había sido a la 1:50, o sea que tuvo una demora en el traslado, ¿sí? Siguiente Aye. El paciente cuando ingresa con una vía aérea permeable, pero en gasping, con una entrada de aire disminuida de modo simétrico, muy similar al paciente que se había comentado previamente, frecuencia respiratoria de 10 y desaturaba a 80%, una tensión arterial sistólica de 70, con una cardíaca de 120 y un índice de shock de 1,7. El paciente estaba obnubilado con un Glasgow de 7 en 15, ¿sí? Y tenía, como mencionábamos en la foto anterior, heridas de arma blanca múltiples en tórax, en los 2 hemitórax, y en abdomen. Y también lo que veíamos en el dorso, del lado izquierdo, también presentaba 2 heridas más. Bien, lo que hicimos en ese momento fue, bueno, colocarle oxígeno, una reanimación con 1000 de solución fisiológica. Nosotros no tenemos un protocolo de transfusión masiva, eso es algo que deberíamos de mejorar en el hospital, porque vemos que el paciente, como hoy mencionaban, necesita sangre, ¿sí? Y en ese momento le hacemos un FAS y vemos positivo en pleura derecha, y vemos del lado izquierdo que comienza una contractilidad cardíaca disminuida. Entonces, bueno, en ese momento lo que planteamos, a ver si quieren charlar un poquito de qué es lo que harían. Es un Hay un enfermo, micrófono es un prendido, me enfermo parece. agónico. Es un enfermo agónico. Estamos a segundos de la muerte, pero que este enfermo, en estas circunstancias, toracotomía de emergencia ya. Yo le abriría el tórax. Bien, Carlos levantó la mano. Sí, el FAST entonces asumo, porque la contractilidad no es parte del IFAST. ¿Había líquido en el pericardio? No, pero empezamos a ver que el corazón comenzaba a latir cada vez más despacio. Claro, entonces estaría de acuerdo con lo que dice Fernando, teniendo la pleura derecha con sangre y no tenía aire. Yo igual, bueno, me imagino que yo partiría por descomprimir la pleura, por la pleura derecha, reanimar, y ver si el paciente no mejora, me iría a toracotomía, pero empezaría por esas dos cosas. Sí, yo creo que la discusión ahí sería si hacer la descompresión derecha y después una toracotomía izquierda, si no mejora, o directamente hacerle la izquierda. El lado derecho tienes que drenarlo igual. Sí, ambas cosas. Sí, ambas cosas. Claro. Yo partiría por el drenaje, que es más fácil y más rápido. Sí. Y después, si no mejora con nosotros. ¿Hay alguien con la mano levantada? Camilo levantó la mano y seguimos. Camilo. Bueno, seguí entonces, que se quedó, se trancó. Está manejando. Bueno, eso fue lo que hicimos, ¿sí? Hicimos rápidamente una toracostomía derecha para drenar el tórax, pensando que tenía quizá un hipertensivo o alguna lesión. Colocamos un drenaje pleural y en ese momento el paciente se para, así que rápidamente pasamos a hacer una toracotomía de reanimación anterolateral izquierda, ¿sí? Bueno, ahí ya adelantamos un poquito, pero queríamos hablar quizá en ese abordaje, lo que hoy se mencionaba, que también se mencionó, si hacer una esternotomía o hacer la TALI, ¿sí? Nosotros la verdad que, como hoy mencionaban, es muy difícil hacer una esternotomía en el shock room, no tenemos a veces las herramientas, así que estamos más acostumbrados a hacer la anterolateral izquierda y de última hacer una clamshell. Claro. En ese momento, bueno, como ahí figura en la filmina, hicimos la lateral izquierda y drenamos un hemotórax masivo, ¿sí? Y vemos que el corazón no tenía taponamiento, no se veía sangre en el pericardio, pero no podíamos ver la lesión. Así que decidimos hacer una clamshell, extenderla hacia la derecha. Siguiente, Aye.
Estas son una de las imágenes. Obviamente lo que hicimos fue clampear la aorta y comenzar con la reanimación. El paciente sale del paro cardíaco. En ese video se ven lentos, pero bueno, ya tenía contractilidad, ¿sí? Pueden ver en el piso, fíjense que había gran cantidad de sangre drenada. Y con ese paciente directamente nos fuimos así a quirófano, ¿sí? Salió del paro cardíaco y con la oclusión de la aorta directamente nos vamos a quirófano. Lo que encontramos, no hay fotos de la cirugía, sinceramente, pero lo que se vio, lo que se pudo ver en ese momento fue que había una lesión, ¿sí?, en el pedículo pulmonar izquierdo, lo cual se trató de clampear, y hicimos la laparotomía exploradora pensando que el paciente estaba derrumbándose cada vez más, no se encontró ningún hallazgo, se vuelve a parar el paciente y cuando queríamos hacer las maniobras de reanimación se veía que el corazón no tenía sangre, sí estaba exsanguinado, sinceramente, y no pudo salir de ese paro cardíaco. Lo traemos, bueno, para comentar los dos casos similares en alguna forma, más que nada para un repaso. Ahora si quieren hacemos los comentarios finales, Aye. Pero bueno, como bien menciona la Sociedad Europea de Trauma, ¿sí?, esas indicaciones de toracotomía de reanimación, cuando el paro es inminente, como fue en este caso, o cuando hay un paro dentro de los 15 minutos, nosotros lo acortamos a 5 o 10 minutos, generalmente, porque los traslados son bastante rápidos, pero bueno, siempre teniendo en cuenta si tenemos el material para hacerlo, si hay experiencia en el equipo, el ambiente en donde estábamos, como mencionábamos, no es lo mismo hacerla en nuestro hospital que hacerla en otro hospital quizá de la zona. Siempre nos preguntamos eso, ¿qué pasa si te llega este paciente, no sé, al hospital de Villa Gesell, donde muchos de nosotros después trabajan ahí, si lo haces, si no lo haces, si tratas de trasladar al paciente. Pero bueno, la verdad es que siempre ver esos entornos, ¿sí? Y bueno, si quieren hacer algún comentario, creo que hay una filmina más donde mostramos cómo nosotros... Siguiente. Bueno, esto es una representativa, no es de este paciente, pero recordamos que siempre tenemos un segundo ayudante que está clampeando la aorta, cómo hacemos el masaje a 2 manos, ¿sí? Y bueno, cómo se van ocupando también de la vía aérea. Era cortito, no teníamos mucha recopilación, pero bueno, fue un caso que acá hace una semana pasó y está muy hablado y discutido, ¿sí?, por cómo fue. Muy bien, muchas gracias. No sé si alguno quiere hacer algún comentario. Sí, este enfermo es un enfermo que hay que hacer 3 maniobras a la vez. Necesitamos varios cirujanos ahí. Creo que tiene indicación formal de clampeo aórtico de inicio, de clampeo aórtico de inicio, por la tensión arterial que viene. O sea, toracotomía lateral izquierda, clampeo aórtico, drenaje a derecha y la laparotomía por el mismo equipo. Creo que son las 3 maniobras que hay que hacer a la vez. O sea que necesitamos de varios colegas para ayudar a resolver eso. Estoy de acuerdo con lo que se hizo. Capaz que él hubiera hecho un clampeo aórtico más temprano, ya con esa tensión que viene, un paciente casi in extremis, me parece que hubiera clampeado la aorta de inicio. Gracias, Camilo. Carlos Pilasi levantó la mano. Sí, a ver, yo creo que más o menos con parecido a lo del paciente anterior, creo que las cosas se hicieron bien. Hay que tener un orden para hacer las maniobras todo a la vez. Me parece que al final puede complicar las cosas. No se puede hacer la toracotomía derecha, la izquierda y la laparotomía en simultáneo. Entonces, para eso uno hace un FAST, para ver dónde está la prioridad. En este caso, el FAST estaba negativo en el abdomen. Por supuesto que no me garantiza que el retroperidoneo pueda estar
lesionado, con medidas múltiples por adelante y por atrás, también podría ser una causa, pero sabíamos que sí, el tórax era donde parecía que estaba el problema, el tórax derecho, pero el problema es que había que también aumentar la perfusión miocárdica y cerebral, y por lo tanto abrir el tórax izquierdo, con eso como una maniobra de reanimación me parece adecuado, y después de eso, obviamente ir como en cualquiera de los órganos que cuando están sangrando, tratar de ir al control proximal, y en este caso serían los ilios. Si el lado izquierdo no era necesario, porque el sangrado no estaba en ese lado, pero el lado derecho partir con, y yo prefiero hacerlo desde arriba que desde abajo, porque el desde abajo necesita liberar el ligamento pulmonar inferior, y eso toma un poquito más de tiempo. Prefiero hacerlo desde arriba y con la mano. E igual que el clampeo de la aorta, también prefiero hacerlo con la mano, porque creo que es más rápido, creo que uno se acuerda de que tiene el clamp puesto, porque va a haber alguien ahí que va a estar gritando, diciendo, oye, ¿hasta cuándo tengo que estar aquí? Y es más fácil porque el clampeo de la aorta necesita la disección de las pleuras, por lo tanto, no es llegar y clampear la aorta en el tórax. Siempre es más fácil hacerlo con la mano. Pero bueno, creo que en este caso, como en el otro, también no sabemos qué habrá pasado. La lesión ahí, si es que la lesión era tan proximal, a veces puede haber tenido también incluso a lo mejor un poco de embolía aérea o alguna otra cosa que haya hecho que el paciente no haya andado. Pero con el clampeo del ilio, si es que eso hubiera sido, también ese es el manejo y después poco más queda. Si era masivo, bueno, no hay mucho más que hacer. Entonces creo que hay casos que aunque se haya hecho todo bien, inevitablemente no podemos ganar en todas. Así que felicitaciones de nuevo, me parece que es muy bien manejado. Gracias, Carlos. Andrea levantó la doctora Potes levantó la mano y Nicolás Martínez. Andrea. Sí, un poco coincido con Carlos en esto. Si tenemos, o sea, es un tema de prioridades. La prioridad en este paciente puntualmente, por cómo se presentaba, evidentemente la tenía el tórax. No sé por qué habrá sido la demora en el traslado de prácticamente 1 hora desde el hecho hasta que la ambulancia lo traslada hacia el hospital, pero en esa demora se jugó el paciente prácticamente, y cuando uno lo recibe en el hospital no queda mucho más para hacer que la toracotomía en el shock room. Yo no sé si no hubiera arrancado directamente con una clamshell ya, o sea, obviamente con la izquierda, como les decía hoy, pero ya con la idea de que vamos a ir para la derecha, y obviamente clampeo de aorta, y la laparotomía yo no sé si la hubiera hecho tal cual como dijo Carlos, porque ya teniendo el tórax abierto, teniendo la posibilidad de clampear la aorta, hasta que yo no me aseguro de que el tórax está controlado, yo no sé si le hubiera abierto el abdomen, la verdad. Tendría que haber estado en ese momento en el hospital como para poder responder el por qué, ¿no? Pero sinceramente yo no sé si le hubiera abierto el abdomen considerando que teníamos control del sangrado, porque teníamos clampeo de aorta. Gracias, Andrea. Nico Martínez levantó la mano también. Sí, son enfermos que se hizo la toracotomía de reanimación por diferentes motivos, pero son enfermos totalmente diferentes. Este segundo sabemos de qué se murió, el primero nos quedó cierta duda, en los dos se hizo todo lo que se tenía que hacer, y me quedó la duda por qué le pusieron el nombre del Ateneo de doble comando, por qué eligieron ese... Y de ahí, había mencionado al principio, tiene que ver con eso, ¿no? Aparte de que eran 2 casos, que muchas veces uno tiene en mente hacer algo y, bueno, distintos factores relacionados con el paciente, con el entorno, con, bueno, factores externos terminan influyendo para que aparezca un doble comando que nos cambie un poco el curso de lo que está sucediendo. Entonces, bueno, un poco lamentablemente esto del doble comando es una amenaza permanente, ¿no? Con la que siempre tenemos que estar lidiando y, bueno, uno tiene que prepararse y buscar la vuelta a ver cómo trabajar con eso. Básicamente era ese tema. Bien, gracias, Guillermo. Gracias, Nico. Bueno, si les parece, andamos redondeando por aquí. Muy buen caso. Quiero sumarme a las felicitaciones, porque realmente muy bien manejados los 2 casos. Este último caso creo que se murió en el prehospitalario, ¿no? Se empezó a morir en el prehospitalario. Hay mucho tiempo para un enfermo que está sangrando, demasiado tiempo. Después hagas lo que hagas, venís corriendo siempre de atrás. Pero realmente muy bien manejado y muy ingenioso el doble comando, porque realmente yo también le había preguntado a Guillermo durante la semana por dónde venía el doble comando, porque no lograba
elucidar el enigma. Bueno, los felicito y ha sido un placer. Muchas gracias por la presentación, excelentemente presentados, Federico, Yelén. Muy interesantes los casos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Escuchen, entren al link para el certificado, no se olviden. Yo dejo abierto les dejo abierto el Zoom, pues si yo cierro no pueden ver el link. Estoy entrando yo, a ver. ¿Tá? Y ahí bajan, y ahí se anotan, llenan los datos y queda el link. Capaz que lo pueden pegar. ¿Estamos? Yo me voy despidiendo. Gracias a todos. Nos vemos. Buen fin de semana para todos. Chao. Que estén bien, gracias. Buen fin de semana. Chao, chao. Chao. ¿Pudiste, Yelén? Sí, ahí entré ya. Gracias. Por favor, a ti. Más malo que